Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conversaciones de Derecho Civil con Xavier O'Callaghan. En este episodio abordaremos un tema que nos afecta a todos en algún momento de la vida, el derecho de familia. Hablaremos del concepto jurídico de familia, del matrimonio y sus efectos legales. Profesor, gracias por acompañarnos una vez más. Podríamos empezar por definir qué se entiende jurídicamente por familia. El derecho de familia es el conjunto de normas jurídicas que regulan los aspectos personales y patrimoniales de la familia. Y ahora, ¿qué es la familia? La familia es el conjunto de personas físicas relacionadas entre sí por vínculos conyugal o de parentesco. ¿Y esto es lo mismo que matrimonio? El matrimonio es la base fundamental, no la única, del derecho de familia y de la familia. Y eso está todo ello en el Código Civil. Y el Código Civil de 1889 se ha mantenido durante muchos años regulando la familia, una familia muy estructurada, esencialmente agrícola y con muy poca evolución y muy pocas reformas. La primera reforma muy tímida fue en 1958 y luego las importantes de verdad fue a raíz de la Constitución Española de 1978, 3 años después, en 1981, el 13 de mayo y el 7 de julio, hubo las grandes reformas del derecho de familia. La del 13 de mayo tocó esencialmente los aspectos patrimoniales y la del 7 de julio reguló los aspectos personales, sobre todo la nulidad, separación y divorcio. Esta reforma se ha llamado, mal llamada, la ley de divorcio. No es verdad, no existe una ley de divorcio. Es una ley que regula, entre otras cosas, el divorcio por primera vez en el Código Civil, en toda la historia. Y después de esto ha habido otras reformas. En el 2005 fue muy importante la reforma del Código que introdujo en España el matrimonio llamado igualitario, es decir, matrimonio entre personas de distinto sexo, como siempre, introdujo la del mismo sexo, entre hombre-hombre o mujer-mujer. Y luego, otra reforma de enero del 2025, o sea, de este año, en que se tocó muy ligeramente alguna serie de normas de la separación, del divorcio y de la celebración del matrimonio, sobre todo eliminando la figura del juez de paz. Profesor, después de todas estas reformas, ¿qué partes tiene el derecho de familia? Una primera parte, el matrimonio y sus crisis. Segunda parte, los regímenes económico matrimoniales. Tercera parte, la afiliación. Y a propósito de las reformas del derecho de familia, etc., yo quiero destacar la existencia de una plataforma de familia y derecho, que es una plataforma de la que yo fui uno de los socios fundadores y que todavía me mantengo en ella, que trata de darle la máxima trascendencia al derecho de familia, incluso pidiendo una jurisdicción especializada en esta materia, como la hay en el derecho laboral o la hay en el derecho mercantil. Porque no tienen su propia jurisdicción ahora mismo. No, no la tiene. A veces, no siempre, hay juzgados de familia, pero no es una jurisdicción especial como la laboral o la mercantil. Muy bien, entonces esto es, hemos dicho, el matrimonio. ¿Y la base del matrimonio, cómo se empieza por el matrimonio? ¿Qué es la promesa o los esponsales? ¿Qué son? Bueno, para ver el matrimonio, primero se habla de la promesa de matrimonio. El nombre auténtico es esponsales. El Código Civil dice que los esponsales, la promesa de futuro matrimonio, no produce ningún efecto jurídico. Es decir, no da lugar a la obligación de celebrar el matrimonio. Y solamente prevé que la que sea
La promesa que sea cierta, si se disuelve, si se rompe sin justa causa, puede dar lugar a reparar los daños o los perjuicios que se hubieran ocasionado por esta promesa, Por esta ruptura de promesa. por esta ruptura, exacto. Entonces, los esponsales no producen efectos jurídicos, pero el matrimonio, una vez celebrado, sí que produce efectos Bueno, jurídicos. ¿y cómo se celebra el matrimonio? El matrimonio es único. Existe un solo matrimonio en el Código Civil y en el derecho español. Un solo matrimonio. Y lo que se permite es, partiendo de que hay un solo matrimonio con unos concretos efectos, la forma de celebrarlo puede ser la forma civil o la forma religiosa. ¿Religiosa de qué religión? El matrimonio canónico es la forma de la Iglesia católica. Luego de la Iglesia evangelista, de la religión hebrea y de la religión islámica. Estos producen los mismos efectos cualquiera que sea la celebración. Entonces, ¿cómo se celebra el matrimonio? Exacto. ¿Cómo se celebra el matrimonio? En primer lugar, hay un expediente previo. El expediente previo se lleva a cabo o por el secretario judicial o por el notario o por el funcionario consular. Bueno, simplemente es un expediente que se maneja, digamos, se tramita para comprobar que no haya una falta de un requisito esencial, que cuando hablemos de la nulidad diremos cuáles son. Y entonces, tras el expediente ante el alcalde o concejal, o encargado del registro civil, o notario, o funcionario consular de España en el extranjero, lee los artículos 66, 67 y 68 del Código Civil, que simplemente hablan de la esencia del matrimonio, que es el principio de igualdad, el de respeto mutuo, el de interés de la familia en primer lugar, el de la convivencia y el de la fidelidad. Y una vez leídos esos tres artículos, se pregunta a los contrayentes si persisten en la idea de contraer matrimonio y si efectivamente lo contraen. Esto es la fórmula. Y respondiendo afirmativamente, entonces ya se levanta acta después de que declara que quedan unidos en matrimonio. Cuando dices alcalde, notario, funcionario, quien sea, es igual que cuando es el cura en el caso de los religiosos. El cura o el imán o quien sea, en el caso de... es el tema que no hablo yo de ello. Si se admite la forma religiosa, se celebra por lo que diga la religión, no lo sé. Pero tiene los mismos efectos. Absolutamente. Lo único que nos interesa es que tiene los mismos efectos que un matrimonio civil. Perfecto. Es un solo matrimonio. Entendido. Entonces, esto es el matrimonio. ¿Qué pasa cuando es lo contrario? Cuando hay una crisis en el matrimonio. ¿A qué nos referimos desde el punto de vista jurídico con una crisis matrimonial? Una crisis matrimonial también hay que empezar por advertir algo que es muy importante. Las normas civiles sobre la crisis matrimonial, nulidad, separación o divorcio se aplican en todo caso para cualquier forma del matrimonio. Bueno, empecemos por la nulidad. La nulidad. Que hay una norma en el Código Civil que dice: las resoluciones de nulidad del matrimonio canónico hechos por la Iglesia Católica, una vez comprobado que se ajustan al derecho español, son aplicables a un matrimonio de forma religiosa en España. La nulidad significa que falta una de las bases del matrimonio. ¿Qué casos son los de nulidad? Uno, la falta de consentimiento. Otra, la falta de las solemnidades que he dicho antes. Luego, el caso de menores no emancipados. El caso de ligados por un matrimonio anterior, que sería la bigamia. Los casos que se llaman de crimen,
crimen significa nulidad del matrimonio que se contrae cuando uno de los contrayentes ha atentado contra la vida del anterior cónyuge, lo cual es dispensable, curiosamente. Luego, el de cualquier pariente, es nulo, cualquier pariente O sea, de, relación de parentesco entre los cónyuges. de cualquier clase de parentesco por afinidad, o sea, en línea recta, en línea recta. Y si es en línea colateral hasta el tercer grado, el cual puede ser dispensado con justa causa por el juez. Entonces tenemos la nulidad ya, tenemos la nulidad matrimonial y en qué supuestos se puede dar. Ahora hablamos de la separación. La separación es la suspensión de los efectos del matrimonio temporal y provisional. Curiosamente, la separación está en el Código Civil y está regulado en España en el Código Civil, y que yo sepa, en ningún código civil de nuestro entorno cultural existe el concepto de separación. Pero bueno, en España, en el Código Civil, vamos, la separación es o bien por petición de uno de los cónyuges o de ambos, una vez pasados 3 meses después de la celebración del matrimonio, ante el juez, o si no hay menores o discapacitados, se puede hacer ante el notario. Y provoca la suspensión de la convivencia, de la potestad doméstica, o sea, el manejo de los gastos de la familia, y algunos efectos un poco indirectos si hay gananciales, en que se suspende la aplicación de la normativa ganancial cuando se mantiene una larga separación, pero pocos más. Entiendo que esto que está regulado, como comentabas ahora mismo, que es de los pocos sitios donde se regula, es la separación de derecho, porque es diferente que la separación de hecho, La ¿no? separación de hecho podemos decir que no produce ningún efecto jurídico, es simplemente un acto material. Los cónyuges que dejan de vivir juntos prácticamente no se usa. O sea, se separan de hecho, y cuando se dan cuenta de que es así, de que están separados, Van al divorcio. van al divorcio. Y hay que recordar una cosa, la nulidad, bueno, la nulidad que queda un poco aparte, pero la separación y el divorcio no son unos medios para romper el matrimonio, sino simplemente para regular la situación cuando ya se ha roto el matrimonio. Claro, la diferencia entonces, ahora entramos en el divorcio. La diferencia entre la separación y el divorcio, la otra era temporal y provisional. El divorcio ya debe ser lo contrario, ya debe ser Bueno, indefinida. el divorcio y la muerte son las causas de extinción del matrimonio, las dos. Y el divorcio se puede pedir ante el juez o ante el notario o funcionario del registro civil en caso de, habiendo pasado 3 meses después del matrimonio, se piden o por los dos cónyuges o por uno, aunque el otro cónyuge no esté de acuerdo, y se propone, si están los dos de acuerdo, una propuesta de convenio regulador. Y estoy pensando en las películas extranjeras americanas, vamos, en que sale la frase, no quiere el divorcio, voy a ver si me da el divorcio. En España esta frase no tiene sentido. El divorcio o lo piden los dos de común acuerdo y con propuesta de convenio, o bien lo pide uno con o sin consentimiento del otro, sin más, siempre pasados 3 meses después de la celebración del matrimonio. ¿Esta propuesta de convenio que comentas no es solamente cuando hay niños? No, el convenio regulador, ahora iba a hablar del convenio regulador, pero claro, se refiere a vivienda, a hijos, a consecuencias económicas, etcétera. Otra pregunta que quería decir, las consecuencias de cuando hay la crisis matrimonial, ¿se puede entender que son las mismas consecuencias o se aplica lo mismo con parejas de hecho? No tiene nada que ver en teoría. En práctica, cuando en las parejas de hecho hay un problema de crisis, a veces, viéndolo en cada caso, no hay normas generales. Al ser de hecho no hay una normativa, se pueden aplicar un poco por analogía
normas que se aplican en caso de separación o divorcio. Más bien digamos de divorcio, en caso de separación de hecho. Pero eficacia legal no tiene. Ahora simplemente la falta de convivencia puede dar lugar a otras cosas. Por ejemplo, el tema de presunciones de filiación, en temas de consentimientos, digamos, económicos, etcétera. Pero estas son las mismas que podrían ser también para el matrimonio, Sí, sí, una vez sí, sí, disuelto. sí. ¿Qué tipo de medidas prevé la ley para el proceso de nulidad, separación o divorcio? Las medidas se distinguen en las previas, en las provisionales y las medidas definitivas. Las medidas previas es antes de presentar una demanda de separación o divorcio, se pide al juez que acuerde unas medidas en protección a uno de los cónyuges, que pueden ser parecidas o no parecidas a las que después diremos provisionales o definitivas. Las provisionales, sin embargo, es cuando se ha admitido la demanda, entonces se pueden aplicar unas medidas que pueden ser dos tipos distintos. O bien el convenio regulador, que es cuando se hace por ambos cónyuges, en que prevén todo lo relativo a la vivienda, a los hijos, al patrimonio, todo, o bien a las no convenios, sino las judiciales. Y las medidas judiciales se refieren al tema de los hijos, del patrimonio, de la vivienda, todo para regular qué pasa como consecuencia, iba a decir, de la separación en la práctica, en el divorcio. Entonces, hay mucha jurisprudencia, mucha litigiosidad y mucha casuística en el tema de la vivienda familiar, en el tema del patrimonio. Se La tiene que custodia. pagar una pensión económica, una indemnización por la convivencia, depende de cada caso. Y en cuanto a la filiación, se atribuye la custodia si son menores de edad o discapacitados. ¿Cuál de los cónyuges tiene la custodia? O bien una cosa muy reciente que es la custodia compartida, que es tener ambos la custodia en el sentido en que hay un reparto de tiempo entre tener al hijo o los hijos menores de edad o discapacitados, tenerlos uno u otro. Pero la patria potestad normalmente se mantiene en ambos cónyuges. Y las medidas económicas, sobre todo, es la pensión compensatoria, que provoca una gran jurisprudencia y una gran casuística. Y estas son las medidas provisionales. Las profesionales sí. ¿Y las definitivas qué son? Pues las mismas provisionales o que se han tomado y se declaran definitivas, o bien se modifican, o bien no se han pedido como provisionales y se señalan como definitivas, con los mismos supuestos y la misma regulación que hay en el Código Civil. Y alguna vez que yo he visto medidas provisionalísimas. Es las medidas previas. Perfecto, profesor. Pues muchísimas gracias por esta explicación tan clara. A todos los que nos escucháis, gracias por acompañarnos y en el próximo episodio hablaremos sobre el régimen económico matrimonial y la filiación. Y por supuesto podéis hacer vuestras consultas al profesor O'Callaghan a través de los comentarios. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.